En realidad, el agradecimiento es mío. Benito, te agradezco mucho que me hayas invitado y que desde este atril pues, pueda dar una visión, ¿vale? Que es lo que voy a tratar de hacer, o sea, mostrar un panorama de cómo está la región desde la Secretaría General Iberoamericana, ¿no? A mí me gustaría explicar muy brevemente, y para esto solo voy a ocupar 2 minutos, lo que es la SEGIP. Y la verdad que espero hacerlo bien, porque además hoy está aquí sentado pues uno de los padres de Iberoamérica, ¿no? Es decir, igual que la Constitución pues tiene una serie de padres, Miguel Ángel Cortés pues es uno de los padres de Iberoamérica y uno de los pensadores y de las personas que más trabajó para que la Secretaría se convirtiera en una realidad. Así que desde aquí, Miguel Ángel, nada, mi respeto y mi admiración, que ya lo sabes. Bueno, ¿qué es la SEGIP? Porque mucha gente nos confunde con la Secretaría de Estado de Exteriores, ¿no? La SEGIP es un organismo internacional que consta de 22 países miembros. Yo cuando la defino intento siempre decir que es como una ONU en pequeño, ¿vale? Pero que de alguna manera es el organismo que representa a la comunidad iberoamericana, ¿no? Y para esto tiene 2 misiones que destacan sobre todas las demás. Una es organizar las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, que yo siempre digo, la cumbre se ve en 2 días, pero la cumbre tiene todo un proceso de reuniones que duran 2 años. Nosotros desde SEGIP calculamos que unas 80 o 90 reuniones preparatorias, ¿no? Ahí pues hay ministros de todos los ramos, hacemos reuniones con el sector privado, reunimos a los programas de cooperación, etcétera. Y la segunda actividad principal que tenemos es precisamente esa, ¿no? La de difundir y la de apoyar al sistema de cooperación iberoamericano, que a lo mejor no es tan conocido, digamos, públicamente, pero que no deja de ser un sistema que mueve unos 16 o 18 programas de cooperación entre países, y los tenemos de todo tipo, ¿no? Hay programas científicos que, por ejemplo, mueven 1.500 científicos entre todos los países cada año, tenemos programas culturales, tenemos programas para pymes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, digo, esta parte sobre todo, como les digo, quería hacerla, aunque sea brevemente, para que, bueno, por lo menos entiendan un poco luego de dónde viene nuestra visión, ¿no? Yo lo que llevo en la SEGIP, particularmente, es la relación con el sector privado, es decir, es el área económica, relación con el sector privado, relación con el sector multilateral y con la parte económica, digamos, de los gobiernos, ¿no? Y hacemos multitud de actividades en las que muchas veces pues, tenemos la suerte de contar con profesionales como Benito y organizamos encuentros empresariales, digamos, que van destinados a las grandes empresas. Estos encuentros los hacemos además en el marco de las cumbres de jefes de Estado, con lo cual en nuestros encuentros al final pues participan algunos jefes de Estado y de Gobierno y de hecho les entregamos documentos de recomendaciones, que son los que venimos trabajando durante 2 años con todos los actores del sector privado, para de alguna manera tratar de que ellos reciban también un mensaje de cuáles son las claves que identifica el sector privado y qué le piden a los gobiernos, de alguna manera, o en qué le piden a los gobiernos que aceleren más, ¿no? Que apoyen. Y bueno, dicho esto, pues como les digo, voy a tratar de hacer un breve contexto de cómo está la región. Por la parte económica, y ahí Benito ya ha lanzado algún dato, pues es cierto que Iberoamérica empezó la década de 2020 a 2030 pues con mal pie, ¿no? En términos económicos ya veníamos de 5 años de crecimiento mediocre antes de la pandemia y con el coronavirus pues hemos vivido la peor recesión de la que tenemos memoria, ¿no? O sea, los datos son realmente malos. El PIB regional disminuyó un 7,4% y el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, estima que tardaremos hasta el 2025 en recuperar el PIB per cápita regional de media, lo que nos convierte en la región del mundo, como ha dicho bien Benito, más golpeada en términos económicos, ¿no? Este dato, evidentemente, pues amenaza la posibilidad o anuncia la posibilidad, que esperemos que no se produzca, de una nueva década perdida en la región, ¿no? Y en términos humanos y sociales, pues el panorama tampoco es mucho más alentador. Iberoamérica representa el 9% de la población mundial, pero congrega más del 30% de los fallecimientos por COVID. Según la CEPAL, además, la Comisión Económica para América Latina, los niveles de pobreza extrema han retrocedido 20 años y los de pobreza moderada 12. Y de acuerdo con otros estudios que manejamos en SEGIP, hechos por algunos economistas de prestigio como Nora Lustig, las brechas socioeconómicas en educación nos devuelven a desigualdades que veíamos en la década de los 60. O sea, háganse la idea que hemos retrocedido en este aspecto 60 años en 2 años de pandemia.
Y el mercado laboral, pues evidentemente que no puede ser ajeno, pues ha tenido un importante aumento en el desempleo y la informalidad, y sobre todo este aumento pues golpea generalmente a los sectores más desfavorecidos, es decir, mujeres, jóvenes, hogares rurales y familias con pocos recursos, ¿no? Y en cuanto al tejido empresarial, que hoy además estamos aquí en un encuentro de empresarios, y todos sabemos lo importante que es la recuperación del sector empresarial porque genera riqueza, porque genera empleo, pues estimamos que hemos perdido alrededor de 2,7 millones de empresas que han cerrado a nivel regional y 34 millones de puestos de trabajo. Añadido a esto, y en cuanto a la inversión, nosotros desde SEGIP hacemos todos los años un informe de inversión extranjera directa que hacemos en colaboración con el ICEX. No les puedo traer hoy los datos actualizados de este año porque el informe todavía está en elaboración, pero fíjense que en 2019 la IED, digamos, de la región fue de 6.000 millones, en 2014 rozamos el mayor pico, digamos, de toda la serie en 13.500 y en 2020 pues no llegamos a 3.500, es decir, un 75% de caída. Por supuesto, en este informe que les comento, que estamos elaborando con los datos actualizados de este año, pues esperemos, evidentemente, y como son en comparación con el año pasado, que el panorama sea más alentador, ¿no? Así que, bueno, contando un poco de dónde venimos, pues dónde estamos, ¿no? Naciones Unidas estima que la economía global crecerá alrededor de un 5,3%, lo cual representa la tasa más alta en los últimos 50 años. Esta cifra, sin embargo, yo lo digo siempre, nos puede confundir, ¿no? O sea, es verdad que vivimos en un mundo tremendamente desigual y cuando hay mucha desigualdad, pues estos promedios a veces ocultan más de lo que revelan. En realidad, estamos en una historia de dos recuperaciones, ¿no? Por un lado, tenemos a los países avanzados y China, que están creciendo a tasas de hasta el 8%, evidentemente apoyados por importantes paquetes fiscales y planes de vacunación muy exitosos. Y por el otro tenemos las regiones emergentes, como en este caso América Latina, que han sufrido, y creo que ya lo he comentado, mucho el año pasado y que tardarán bastante en recuperar lo perdido. Con suerte, además, América Latina llegará a vacunar al 40% de su población antes de que termine el año, la mitad de lo que se espera en los países avanzados, los cuales, y España es un ejemplo de ello, pues están ya pensando en vacunar con la tercera dosis a gran parte de su población. Y además nuestros paquetes de estímulo fiscal, que rondan entre el 6 y el 8% del PIB, son una cuarta parte de lo que están gastando muchos de los países desarrollados. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos han puesto más del 30% del valor neto de su PIB en paquetes fiscales solo para este año. Por lo cual, con déficits fiscales como los de América Latina, la capacidad de los gobiernos para inyectar nuevos recursos adicionales pues queda muy relacionada con la posibilidad de adquirir nueva deuda, ¿no? Y esto, ojo, tiene algunos riesgos. La deuda bruta, para que tenga una idea, como porcentaje del PIB, ya había pasado del 47,3% en 2013 a prácticamente el 70% en el 19 y tras la crisis pues hemos llegado casi al 80% del PIB de media en la región. Esta desigualdad en el proceso de acceso a los recursos pues tiene muchas causas, ¿no? Pero la principal, como digo, es la política monetaria. Los países avanzados, como saben, recurren a operaciones de expansión cuántica, QE en sus siglas en inglés, para fondear nueva deuda, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, y volvemos a este ejemplo, el 54% de todas las letras del Tesoro que han vendido este año las ha comprado la propia Reserva Federal. Evidentemente, América Latina no tiene acceso a políticas monetarias de esta envergadura y al final pues se ve forzada en ir en la otra dirección, es decir, ante los aumentos significativos y repuntes de inflación en la mayoría de los países, pues los bancos centrales se ven obligados a subir las tasas de interés. Y aquí pongo el ejemplo de Brasil, porque es la mayor economía de la región. Empezó el año con una tasa de interés cercana al 2% y hace nada, hace escasamente 15 días, el Banco Central actualizó esa tasa al 7,75, es decir, casi 6 puntos de incremento en las tasas de interés. Sin embargo, y por dar algún dato también positivo, pues el Fondo Monetario estima que el crecimiento de la región crecerá un 6,3 de media este año, aunque es cierto que el año que viene se moderará, ¿no? Y volveremos a tasas, digamos, anteriores a la crisis, donde más o menos los países crecían de media aproximadamente un 3%, ¿no? Y esta buena noticia, ¿no? Porque hombre, también se trata de dar buenas noticias, pues es debido sobre todo a algo que no todos dábamos por hecho a principios de año y que es el crecimiento en V
tanto de la economía americana como de la economía china, y que está favoreciendo a los países del sur, especialmente la economía china, porque estamos entrando, o hemos entrado, yo creo, en un nuevo superciclo de las materias primas, que, ojo, se había amenazado también por la crisis de cadenas de valor y de suministros que hay a nivel global, y, como digo, la influencia de la economía norteamericana, que tiene más influencia en Centroamérica, donde se ha recuperado el turismo y donde hay un crecimiento de inversiones que buscan crear nuevas cadenas de valor, lo que algunos llaman, como sabemos, el fenómeno del nearshoring, ¿no? Y por otro lado está la tecnología. Ha habido un crecimiento importante de las inversiones en el sector tecnológico, ¿no? Es decir, fíjense, América Latina ha pasado de tener 2 unicornios, que como sabemos son startups valoradas en más de 1.000 millones de dólares, en 2017 a tener 34, 4 años después. Es decir, Brasil, y vuelvo al mismo ejemplo, tiene más unicornios que Alemania, ¿no? Esto habla de nuevos mercados, nuevas empresas, nuevos talentos, y lo comentaba antes, ¿no?, tomando un café con Benito. Y nosotros lo hemos vivido mucho en la Secretaría, porque hemos trabajado mucho la temática de la innovación, de la transformación digital, digamos, como eje para salir de la crisis del COVID, y el movimiento que hay en el ecosistema de innovación en América Latina es tremendo. O sea, un estudio reciente identificaba más de 250 casos reales de colaboraciones entre grandes y pequeñas empresas en el entorno de todos los países iberoamericanos. Y la verdad que la colaboración entre startups, entre centros de desarrollo, entre incubadoras, etcétera, está siendo importantísimo. Y de hecho eso también se nota en todos los fondos de Venture Capital que han puesto en marcha en los últimos años las compañías cotizadas, y que además, como solemos hablar con ellos, siempre nos dicen que quieren aumentar en todo lo posible sus inversiones en América Latina. Es decir, esto es un proceso imparable, y ahí, de hecho, también lo comentamos, hay, creo, una oportunidad importante de negocio, ¿no?, para las empresas andaluzas y las empresas españolas. Es decir, hay muchas de estas compañías que han ganado importantes mercados, que están muy presentes en América Latina, pero que llegan a España y, la verdad, luego cuando tienen que abordar el mercado español no encuentran a veces las claves y los caminos adecuados, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el empresariado español, sobre todo la pequeña y mediana empresa, tiene una oportunidad de acompañar a estas empresas que tienen know-how, que tienen clientes, que tienen capacidad en su aterrizaje, digamos, en España y en Europa, ¿no? Bueno, el panorama, por lo cual, pues es francamente preocupante, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer, no? Y aquí, pues yo creo, desde SEGIP y desde también mi opinión personal, hay 2 áreas de acción. La de largo plazo, que creo que todos la conocemos, es decir, cerrar brechas estructurales, innovación obligada, ir a una transición ecológica, aprovechar el comercio con China y Estados Unidos, el tema de capacitación política y económica, y sobre todo apoyar de nuevo todo lo que podamos el emprendimiento femenino y a la juventud. Yo siempre lo digo, Iberoamérica tiene en este momento, o América Latina tiene en este momento, la generación de jóvenes mejor preparada de la historia, ¿no? Y eso, sin duda, es una oportunidad que no podemos perder. Y a corto plazo, aquí sí, de alguna manera, destaco 4 riesgos que veo en la región, y aquí sí me voy a detener. El primero, como no, el acceso a las vacunas y la velocidad de su distribución. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, atrasarnos un trimestre vacunando cuesta casi el 2,5% del PIB regional en crecimiento perdido. Es decir, cada mes que perdemos ahora es como perder luego un año. América Latina no puede y no podrá resolver este tema sola, y aquí necesitará la acción multilateral. Verán luego que en mi intervención suelo acabar siempre, de alguna manera, hablando del multilateralismo, perdón, y de la colaboración internacional, ¿no? Porque sin eso va a ser muy difícil de conseguir los objetivos que se marca la región. Pero bueno, volviendo, para resolver esto, como digo, sobre todo el tema de la producción de vacunas, pues la colaboración internacional será decisiva, ¿no? Es verdad que las distintas campañas de vacunación de los países han sido lento y disperso, pero según la OMS no estamos en tan mal camino, y seguramente lleguemos al 40% de la población latinoamericana inmunizada a final de año, lo cual, y no es poco, pone a América Latina entre las regiones de ingreso medio con mejores campañas de vacunación. Lamentablemente, y lo he comentado hace un minuto, pues tanto COVAX como otras farmacéuticas han tenido que reducir un 25% sus previsiones de entrega a la región, pues por la enorme demanda que hay en los países desarrollados, etcétera, etcétera. Fíjense, los países desarrollados han comprado suficientes vacunas para vacunar a cada ciudadano 3 veces, ¿no? Mientras que en la mayoría de las naciones del sur tendrán suerte si consiguen una dosis por cada 10 personas, ¿no? Y esto es una brecha estructural
que de nuevo, y vuelvo a la cooperación internacional, hay que intentar solucionar, porque creo que todos hemos sido testigos del daño económico y el daño que hace a las empresas, los cierres, etcétera, etcétera, y si no conseguimos entre todos que los países que no tienen suficientes medios se puedan vacunar, corremos el peligro, ¿verdad?, de que aparezcan nuevas cepas, etcétera, etcétera, con un daño importantísimo para nuestra economía, ¿no? Segundo riesgo, el financiamiento externo. Es decir, esto también se tendrá que resolver de alguna manera vía el multilateralismo para que el gasto y la inversión, como decimos siempre, no sea un lujo solo de los países desarrollados, que por supuesto nos endeudamos a tasas de interés negativas, y promover paquetes de gasto fiscal muy superiores, ¿no? Es decir, miren la comparación, los paquetes de gasto fiscal de media en los países desarrollados rondan el 20% y en América Latina el 6%. Esto evidentemente, pues claro, ayuda mucho a salir de la crisis y revertir más pronto los impactos socioeconómicos. Yo siempre lo digo, ningún país de América Latina tiene la suerte de tener a la Unión Europea y que le den 140.000 millones para reactivar su economía, ¿no? Así que lo tiene que buscar por otros medios. Es decir, no es justo que en términos económicos, pues esta crisis todos nos contagiamos igual, pero no todos tenemos las mismas oportunidades de curarnos, ¿no? Bueno, hablando de deuda, América Latina ya tiene niveles de deuda altos entre las economías emergentes y necesitamos explorar alternativas de financiamiento. Hay una buena noticia, que es verdad, es decir, no se cerraron los mercados de deuda para los países latinoamericanos y durante la crisis pues pudieron colocar sus bonos soberanos a tasas relativamente bajas, pero por otro lado, y volvemos a los esfuerzos multilaterales, Iberoamérica está a la puerta de una emisión de 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, que va a hacer el FMI, ¿no? Este instrumento no supone deuda, que es la parte más importante, ¿no? Y podría dar enormes inyecciones de liquidez a los países. Es verdad que estos derechos de giro fueron una de las herramientas que más ayudaron a los países emergentes durante la crisis del 2009 y ahora pues vamos un poquito tarde. ¿Qué ocurre? Que de esta emisión, de los 650.000 millones que calculamos, pues alrededor del 68.000, es decir, 68.000 millones llegarán a América Latina, lo cual representa un 1,2 de su Producto Interior Bruto, ¿no? Y casi el doble, como dato, de lo que han prestado en el último año en conjunto el BID, la CAF y el Banco Mundial a América Latina. Estamos hablando, como digo, en fin, de importantes cantidades de recursos. Sin embargo, estos derechos de giro tienen un problema, que se distribuyen en base a las cuotas de los países en el fondo. Es decir, la gran mayoría de ellos irán a países que menos lo necesitan. Para que tengan algún dato, el 40% de estos derechos irán a los países del G7, lo cual representan unos 250.000 millones. China recibirá 40.000 millones. Con lo cual es importante que a través de mecanismos de redistribución logremos alguna negociación política, que yo entiendo que está en marcha, para que los países, por ejemplo, como España, que reciben importantes cantidades para su reactivación de la Unión Europea, pues puedan ceder o refinanciar parte de estos derechos a los países que lo necesitan. Asimismo, pues la región tiene que explorar alternativas adicionales frente a la crisis sin precedentes, ¿no? Como recapitalizar los bancos de desarrollo o hacer una ronda de financiamiento de emergencia, ampliar los instrumentos del debt relief del G20, etcétera, etcétera, ¿no? El tercer factor de riesgo es el de la desconfianza y la polarización política, ¿no? Es decir, América Latina empezó este año con un superciclo electoral que en 2 años, si no me equivoco, va a cubrir a 18 países de la región y lo hace en un momento con la población más descontenta que nunca, ¿no? Y además lo hace con una tendencia al cambio, ¿no? Y esto ya se ha visto en alguna de las elecciones que ha habido en alguno de los países. Generalmente, aunque no se dará en todos los casos, donde gobierna A va a gobernar B y donde gobierna B va a gobernar A. Y eso pues también crea de alguna manera un riesgo a este nivel, ¿no? Esto que nos dice que no entremos, sobre todo, en lo que yo llamo un círculo vicioso, es decir, menor crecimiento, mayor descontento social, mayor desigualdad y menor crecimiento. Es decir, la política es importante y necesitamos que los gobiernos de la región apliquen políticas y, en este caso, más importante dicho hoy aquí, que garanticen la estabilidad y la seguridad jurídica para que las empresas puedan invertir con los menores riesgos posibles, ¿no? Para nadie, como decía, sorpresa que América Latina entró en esta crisis con altos niveles de desigualdad. Así que cada vez más lo que están pidiendo o lo que de alguna manera necesita la sociedad es un nuevo pacto social, es decir, que involucre más el papel de los ciudadanos activamente en el ámbito político
para, de alguna manera, fortalecer las democracias. Es decir, necesitamos nuevos pactos fiscales, pero estos no serán estables sin nuevos pactos sociales que exijan mayor transparencia del Estado en la lucha contra la evasión y la corrupción y estrategias que aborden integralmente los problemas del gasto, la calidad, la cobertura de los servicios y las políticas contra desigualdad, pobreza y desprotección social. Estos pactos, además, deben basarse en pactos fiscales que recauden más y, sobre todo, que redistribuyan mejor. Todos sabemos que en América Latina hay un problema de distribución de la riqueza, pero eso al final lo que lleva, de alguna manera, atado al tobillo es que al final haya pues, situaciones complicadas para la sociedad y haya ciertas revueltas, ¿no? Y esto me lleva al último factor, que es el de los liderazgos. Pero aquí no solo entra el liderazgo político. O sea, es cierto que los liderazgos políticos son muy importantes porque al final los gobiernos son los que llevan la batuta, ¿no? Y dirigen de alguna manera los países, pero necesitamos también que haya mucha calidad en el liderazgo empresarial, académico y de la sociedad civil, porque si todos de alguna manera no van a una, pues es muy complicado lograr consensos, ¿no? Por encima de intereses particulares. Es decir, necesitamos liderazgos propositivos y no defensivos, con una visión a largo plazo y un sentido de responsabilidad compartida, ¿no? Miren, a mí me preguntaban hace 3 o 4 días cómo veía yo el tema de la identidad iberoamericana, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, y entiendo que la mayoría de los que estáis aquí sois empresarios. Evidentemente en Alemania se pueden hacer unos negocios estupendos, ¿no? Y seguramente con todo lo que conlleva la Unión Europea sea más sencillo, pero hay algo que a todos nos une, ¿no? Y en esto seguro que Miguel Ángel estará de acuerdo, que es que al final 500 años de historia y 500 años de cultura común, pues oye, llevamos todos algo de sangre común, ¿no? Entonces yo siempre digo, el aterrizaje para cualquier empresa, para cualquier pyme en América Latina, por lo menos de entrada, debería ser más sencillo, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Que somos una familia, ¿no? Y en todas las familias pues nos peleamos, a veces nos dejamos de hablar con nuestro hermano un tiempo o discutimos con nuestro primo. Pero al final, como digo, cuando uno viaja, ¿no? Y es mi caso, que llevo 21 años viajando a América Latina, pues al final te engancha, ¿no? Y lo que te engancha es esa parte, porque luego las experiencias empresariales, pues oye, como en todos los lados, son mejores o peores. Pero esa parte es imbatible. O sea, en eso somos imbatibles todos juntos, ¿no? Con lo cual, pues hombre, de alguna manera yo siempre lanzo el mensaje de intentar aprovechar todo lo que tenemos en común y, bueno, tratar de entre todos, como dice el título de esta conferencia, que título que le gusta mucho a mi amigo Narciso Casado, por cierto, intentar hacer entre todos juntos pues una mayor Iberoamérica y que sea de alguna manera más unida y más sostenible, ¿no? Esto es... ¿Presento yo? Pablo, muchísimas gracias por la excelente presentación. Creo que bueno, has pintado un cuadro, has hecho una fotografía muy real de la región y creo que eso es lo que esperaban todas nuestras empresas y todos nuestros asistentes. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. A mí me gustaría hacer la primera un poco para romper el hielo. Y bueno, efectivamente aquí en la sala hay muchas empresas, muchas ya están implantadas en América Latina. Otras se van a acercar por primera vez y, bueno, pues nos gustaría preguntarte qué recomendaciones nos darías para abordar estos mercados en América Latina, incluso para los que ya están, cómo abordar otros mercados en la región, qué claves para acceder a estos mercados. Cuéntanos, tú que tienes tanta experiencia. Nosotros no, o sea, la Secretaría no es una oficina de comercio, pero evidentemente en 20 años, pues os podéis imaginar que pasan muchas empresas, ¿no? Yo creo que el primer consejo, bueno, opinión que daría en este sentido es no tratar de abordar el mercado latinoamericano como uno solo. O sea, los países son muy diferentes, ¿no? Y sobre todo las maneras de hacer negocio también, ¿no? Yo, que durante estos años me he sentado con muchísimos empresarios, siempre digo, generalmente a los que veo que les ha ido bien es los que han conseguido, por un lado, tropicalizar su actividad, es decir, América Latina desde hace mucho tiempo, ¿no?, quiere una relación horizontal y los empresarios latinoamericanos que están muy preparados quieren una relación horizontal. Y luego hay otra cosa, elegir bien tu socio local, ¿no? Yo creo que eso es el 50%. Ojo, te puedes equivocar con tu socio local si eres un empresario de Madrid e inviertes en Alicante, pero el tener un buen socio local te ahorra recursos y te ahorra sobre todo
toda esa parte que necesitas de aprendizaje, ¿no? Toda esa curva de aprendizaje que es lenta y además necesita muchos recursos, ¿no? Con lo cual, en general, como te digo, esas son para mí sobre todo las dos claves, ¿no? El tropicalizarte bien y elegir bien a tu socio. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues podemos hacer preguntas ahora. El foco no veo nada. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Muchas gracias por la excelente y clara presentación. La verdad que es tan realista que los que hemos trabajado mucho por América Latina nos sentimos muy identificados con cómo ha hecho un análisis tan exhaustivo en tan poco tiempo. Las preguntas serían dos. Ha hablado de los cambios en América Latina políticamente, pero no de los cambios en la CEGIP. ¿Tienen ustedes ya a alguien que va a ser el que sustituya a doña Rebeca y que ha supuesto un antes y un después en la institución para saber quién o quiénes son los candidatos en ese aspecto? Porque va a ser muy importante saber quién va a tomar la rienda en estos momentos tan complicados. Y la segunda, en España estamos viviendo un proceso de descentralización institucional desde Madrid hacia la periferia. Muchas instituciones se están desplazando a otros lugares de España. Y bueno, nosotros pensamos aquí en Andalucía que no hay mejor sitio para la CEGIP que Andalucía. ¿Sería viable que se trajeran la CEGIP a Andalucía? Muchas gracias. Bueno, la verdad que no. Oye, yo encantado, quiero decir. Bueno, originalmente, y vuelvo a Miguel Ángel, y perdona que te nombre tanto, Miguel Ángel, pero es que tú estabas ahí. La idea original, ¿no? Yo creo que sobrevoló que el germen de la Secretaría General, que fue la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, estuviera en la Rábida, ¿no? Pero creo que luego esa idea se descartó simplemente por movilidad, ¿no? Porque era más complicado. Hombre, no veo fácil que la SEGIP se mueva a Andalucía, pero no por nada, sino porque la mayoría de las delegaciones, digamos, de los países, ¿no?, que nos visitan permanentemente, pues acaban aterrizando en Madrid, ¿no? Pero bueno, oye, si ponen una antena, yo el primero me presento, os lo prometo. Y luego, bueno, como bien dices, estamos en pleno proceso, ¿no?, de elección de secretario general. Sí será todo un reto, ¿no?, para quien resulte elegido llevar este barco después de Enrique Iglesias y de Rebeca Grispan, ¿no?, que son dos auténticas personalidades. Pero mira, la votación será dentro de unos días. Hay 4 candidatos, es público, digo, hay un candidato de Ecuador, ¿vale?, hay un candidato de Chile, de Guatemala y de Perú. Veremos lo que pasa. Como os digo, dentro de unos días será la elección en la reunión de cancilleres iberoamericanos y esperamos que salga elegido uno de los 4 candidatos. Si no es así, pues el proceso continúa y seguramente se abriría una segunda votación a principios de año. Pero más o menos eso es lo que te puedo contar, ¿vale? Pero vamos, estamos igual de expectantes que vosotros. Muchas gracias. Le agradezco mucho a Pablo, que es un gran amigo, algunas referencias exageradas, pero muy cariñosas que agradezco. A mí me parece que, bueno, sin ninguna duda, Sevilla es la ciudad más iberoamericana de España y de las más iberoamericanas como referencia de todo el mundo iberoamericano. Y el hecho de que aquí se celebre esta reunión y que desde la Junta de Andalucía se ponga interés en la colaboración público-privada, que a mí me parece que es la clave, y no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, de que la integración iberoamericana tiene que ser una cosa de todos, no puede ser una cosa solo de los Estados. Y yo creo que la gran labor que ha hecho la Secretaría General Iberoamericana, no solo con los últimos secretarios, ciertamente muy potentes y con mucha personalidad, sino con un equipo magnífico de colaboradores, y quiero referirme muy especialmente a Pablo, lo que ha hecho en este campo, el de decir que la comunidad iberoamericana tiene que ser una cosa de todos. Me gusta citar a Ortega y Gasset cuando decía que América para España era la principal obligación, la principal responsabilidad y la principal oportunidad, las dos cosas a un tiempo. Y en estos momentos hay una cuestión que
que creo que debe ser especialmente tenida en cuenta y a la que se han referido las dos últimas cumbres iberoamericanas, ¿no? Pero que después de la pandemia todavía tiene más gravedad. Los presupuestos de los países están al límite porque la pandemia ha obligado a unos gastos extraordinarios de emergencia en cuestiones sociales. Y entonces, déficits tan importantes que viene arrastrando desde hace mucho tiempo el ámbito iberoamericano en general, mucho más el de allá que España y Portugal, pero que nosotros también lo notamos, ¿no? Que son las infraestructuras en el sentido más amplio, no solo las carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etcétera, sino también las infraestructuras energéticas. Lo estamos viendo aquí en España. Las infraestructuras digitales y tecnológicas, el saneamiento de las ciudades, que es otro de los objetivos, me parece que también se ha marcado en el sentido de que también las ciudades tienen que ser actores muy, muy potentes de este ámbito iberoamericano, requiere de la colaboración privada mucho más que antes, porque los presupuestos públicos están casi al límite. Entonces es mucho más importante la colaboración. Y para la colaboración privada hace falta seguridad jurídica, seguridad política. Me ha encantado lo que ha dicho de planes a largo plazo, acuerdos nacionales que eviten los cambios según turnan los gobiernos. Pero vuelvo al principio, me parece que América es sin duda una responsabilidad en el caso de España, pero quiero poner el énfasis de que es también una oportunidad. Lo ha sido en el pasado. El salto que ha dado España en la internacionalización de su economía empezó cuando hubo empresas que acudieron a América Latina. Luego han sido muchas las latinoamericanos que han venido a España también a invertir y se ha producido un intercambio, y ahora tenemos este reto. Desgraciadamente la política en general de toda la región es mejorable y la Secretaría General Iberoamericana es nuestro principal activo en este proyecto. Bueno, pues coincido plenamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, yo además me quedo un poco al final. Los sectores que tú nos nombras, que además son críticos, de hecho van a ser los sectores que vamos a abordar en la cumbre iberoamericana de Dominicana, ¿no?, el año que viene. El mensaje aquí cambia, ¿no? Acuérdate que en Andorra hablábamos de, bueno, cómo salimos de esto, ¿no? ¿Qué hacemos con este bofetón que nos ha dado a todos la crisis del COVID? La cumbre dominicana va a hablar de recuperación y reestructuración, ¿no? Y van a estar todos estos sectores, o sea, logística, energía, por supuesto, transición ecológica, ciudades inteligentes, el turismo, ¿no?, que es tan importante. Solo en República Dominicana el 16% del PIB del país depende del turismo, ¿no? O sea que sí, nos hace falta esa mirada para adelante y, sobre todo, como bien dices, nos hace falta la colaboración público-privada más que nunca. O sea, es imposible que los países aborden individualmente o con sus recursos, que como bien indicabas están agotados, todos estos proyectos, ¿no? Y ahí hay una oportunidad. Y la otra oportunidad, que es lo otro que me ha gustado mucho que has dicho, es la venida de compañías latinoamericanas a España. Cada vez más. Nosotros que en SEGIP somos una especie de radar, ¿no?, de palco privilegiado donde pasa mucha gente, y lo he dicho antes, nos encontramos muchas compañías de todos los tamaños, no estamos hablando solo de compañías cotizadas, que aterrizan en España, muchas, es verdad, del sector tecnológico, y que tienen un background increíble en la región. Están financiadas por el BID, están financiadas por 3, 4 fondos, o sea, tienen una experiencia increíble y les vendría de maravilla encontrar el socio adecuado en España. Y eso es una oportunidad, porque eso es una oportunidad de ida y vuelta, ¿no? Yo siempre hablo del efecto rebote que tiene España en las compañías, por ejemplo, latinoamericanas. Muchas veces es más fácil para una compañía chilena abordar el mercado colombiano desde Madrid que hacerlo directamente, ¿no? Y hay un efecto automático rebote y, como digo, ahí hay una unión, vamos, que es un caldo de cultivo yo creo, para hacer muy buenos negocios juntos, ¿no?, iberoamericanos. Buenas tardes, Pablo. Bueno, yo represento a una comunidad industrial mexicana, se llama Vincula, nació en el 2018
y nos han dado a mi socio y a mí la posibilidad de arrancar un proyecto similar para España. Esta comunidad industrial, ya con 150 afiliados en México, busca tener posibles proveedores y posibles clientes en España y hacer B2B, ¿no? Me parece interesante la propuesta. No tengo experiencia en mercado internacional, pero mi socio tiene amplia experiencia. Él es el CEO de Future Space, una empresa ya con 25 años de trayectoria, y del Big Data y soluciones tecnológicas, ¿no? Y tiene comercio, tiene negocio con Sudamérica, y me ha animado el saber que él, con su experiencia, vea positiva esta iniciativa. Y me gustaría conocer tu opinión, no sobre toda Sudamérica, sino concretamente en México, si eres tan amable. Gracias. Bueno, a ver si he entendido bien la pregunta, ¿eh? O sea, ¿quieres que te hable de cómo veo yo el mercado mexicano? O cómo veo bueno, digo, México es, sin duda, uno de los grandes mercados de América Latina. Lo he dicho antes en mi intervención. O sea, la influencia del crecimiento en Estados Unidos yo creo que la va a favorecer. Gran parte de las compañías, y ahí creo que vais por buen camino, que se están instalando en España, vienen de México, ¿vale? Y digo, el mejor sitio para hacer B2B pues es este. O sea, yo creo que estás muy bien. A nivel político nosotros hablamos poco, pero ya te digo, mira, yo siempre digo en general, ¿no? Y no me voy a referir solo a México. Yo la gran mayoría de las empresas que veo les ha ido bien en América Latina. Lo que pasa es que a las que les ha ido mal, el mensaje suena mal, ¿no? Pero en general les ha ido bien. O sea, yo me reúno con muchas y nos cruzamos, nos vemos en los viajes y las experiencias suelen ser positivas. Y México es un gran mercado. O sea, México está en el punto de mira habitual, digamos, de las empresas que están buscando una internacionalización. Y Madrid es el sitio, ojo, hablo de Madrid porque yo estoy ahí, pero Madrid es el sitio, digamos, primero en el que aterrizan los empresarios mexicanos, de hecho, para invertir en España. Y están invirtiendo mucho más que antes, ¿eh? O sea que, vamos, por mí... ¿Alguna pregunta más? Sí, gracias. Buenas. ¿Se me escucha? Sí. Gracias, Pablo. Ojalá mi jefe te hubiese escuchado. Una consulta. Yo vengo de la empresa Vértice. Desde el año 98 estamos con el e-learning. Y yo estoy en el departamento de Latinoamérica. Me encantó lo que dijiste de que no podemos hablar como si esto fuese Unión Europea. Cada país tiene su historia, ¿no? Yo sí te pediría consejo tal vez en el tema de la divisa, porque, bueno, nos encontramos que cada país, pues, bueno, sabiendo la realidad, nosotros trabajamos en euro. Yo insisto en que por lo menos trabajemos en dólares, ¿no? Pero es un poco complicado. No sé si me puedes comentar un poco sobre ese tema. A ver, ves que esto también hay que verlo país por país, ¿no? Que es el tema, pero el riesgo de divisa siempre existe, pero no solo existe en América Latina, ¿vale? Pero sí, digo, hay que estar atentos, ¿no? O sea, yo conozco muy bien los problemas que tenéis la mayoría de las compañías que trabajáis en países donde las divisas fluctúan mucho, pero bueno, también hay mecanismos, ¿no?, para asegurar eso. Entonces yo, sinceramente, lo que intentaría es ponerme en manos de un especialista, ¿no? O sea, yo no soy especialista en divisas, pero como te digo, generalmente es un tema recurrente con muchas de las compañías. Hace poco estuve con un empresario, precisamente, que tiene mucha actividad en Brasil, que es del sector tecnológico, ¿no? Y me dijo que bueno, él juega con el riesgo, pues dependiendo del momento, ¿no? Y que ahora había comprado reales, a ver si la cosa sube y recupera algo de la pérdida. Pero ya te digo, como fluctúa tanto y va por momentos, pero vamos, yo creo que hay mecanismos y me imagino que Extenda conocerá gran parte de estos mecanismos para intentar minimizar al máximo este riesgo, ¿no? Pero va a seguir existiendo. No se me oye. Ahora sí, habla Luisa. Ahora sí. Ahora sí. Luisa. Pablo, a ver, yo como Fundación Euroamérica tengo que hablar de Europa, Euroamérica. Ya sé que tú estás aquí como Secretaría General Iberoamericana, pero Iberia, España y Portugal forman parte de Europa. Y como tú muy bien has dicho, unidos se consiguen muchas más cosas.
Yo quería saber tu opinión sobre cómo se visualiza América Latina en la Unión Europea. Porque la Fundación Euroamérica, uno de los objetivos que tiene, que tenemos uno especialmente, que es estrechar las relaciones entre Europa y América Latina, nos esforzamos mucho en hacer ver la importancia y la oportunidad, como decía Benito antes, que América Latina puede suponer para los europeos, y principalmente, evidentemente, españoles y portugueses. Nos encontramos a veces con una situación un poco frustrante. Incluso cuando se habla de la política exterior europea, pues se habla de otras zonas, de otras áreas, y poco de América Latina. A mí me gustaría ver si tú coincides en que desde la Fundación estamos haciendo ese esfuerzo, pero desde las instituciones de este país deberíamos de conseguir que se vea la importancia que tiene América Latina, incluso desde el punto de vista geopolítico, y que hay que ayudar a los inversores europeos a invertir en América Latina porque merece la pena y porque representa muchas oportunidades. No sé lo que opinas. Bueno, ahí vuelvo al comentario de Miguel Ángel, ¿no? Cuanto más fuerte esté España en Europa, más influencia podrá tener en que, de alguna manera, desde Europa se tome o tengan más interés en América Latina, ¿no? Yo creo que América Latina, está un poco abandonada en ese sentido, pero en parte, y esto es opinión personal, en parte creo que es porque España no siempre tiene el rol que debería tener en Europa, ¿no? Y eso, de alguna manera, impide que en Europa se tome más en cuenta América Latina, ¿no? Además, hay otra realidad. O sea, los países europeos se han movido mucho, ¿no? Es decir, los lobbies franceses, los lobbies holandeses, británicos en América Latina son mucho más potentes de lo que eran hace 15, 20 años. A lo mejor por esa falta que tenemos aquí, me refiero, ¿no? De haber abandonado un poco el liderazgo en algunas cosas, y muchos países de América Latina pues ya no pasan por Madrid para hablar con Francia ni para hablar con Holanda, ¿no? De hecho, fíjate, y te pongo un ejemplo, Reino Unido puso entre uno de sus planes de ayuda a la internacionalización como prioritaria América Latina, y ha ido contratando personal local en muchos países para ofrecer lo que supuestamente nosotros también ofrecemos, pero a lo mejor deberíamos ofrecer más, que es financiación y posibles socios, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que, te vuelvo a decir, cuanto más fuerte esté España en Europa, pues más fuerte o de alguna más influencia tendremos en ese proceso entre América Latina y Europa. Buenas tardes, Pablo. Mira, Pablo, quería saber, teniendo en cuenta su trayectoria, la experiencia, para empresas que no tienen un socio local, que no tienen una sede local y quieren lanzarse a ese continente, que sí tiene mucho recorrido, tiene mucho que decir, quería saber sus recomendaciones, los riesgos que puede tener en cuenta para una empresa que no tiene experiencia y quiere abrirse puerta para el continente americano. Bueno, pues sus consejos para que alcance el éxito y los riesgos que debe tener presente. sí, bueno, hombre, muchas gracias. A ver, yo bueno, digo, si fuera mi caso, que no lo es, pero lo que hay que ser es un poco paciente, ¿no? Sobre todo si no hay conocimiento de la región y no tienes todavía, digamos, ciertos contactos, ¿no? Para poder establecer una vía de entrada, pues ser paciente, estudiar los mercados y sobre todo llegar financiado, ¿vale? Que es el otro punto que hablábamos tomando el café, ¿no? O sea, en América Latina, como en cualquier otro sitio del mundo, pues tienes que ir financiado. Si no vas financiado, yo te lo he dicho de broma antes, pero es verdad, yo tengo un amigo colombiano que fue un alto cargo y siempre me decía, no, es que me decía, las empresas españolas cuando vienen aquí les gusta ya que les pongamos el plato calentito encima de la mesa, ¿no? Y aquí hay que venir a picar piedra, ¿no? Entonces, pues oye, que vayas despacio y que aciertes en tus pasos y bueno, que tengas paciencia, que vayas poco a poco, ¿no? Pablo, muy buenas tardes. Soy Mario Muñoz, soy gerente de CAE en América. Precisamente, pues gracias también a Extenda, iniciamos el proceso de internacionalización desde acá de Andalucía.
Y bueno, simplemente compartir unos comentarios, ¿no?, de que efectivamente, pues, si estos foros no lo hubiésemos encontrado, ¿no?, en otros momentos, nos hubiese ayudado muchísimo por lo mismo, porque efectivamente cada país es un mundo, es totalmente distinto. Muchas veces pensamos que porque el idioma es similar, que no igual, vamos a tener más similitudes de las que tenemos, ¿verdad?, porque hay conceptos en los cuales somos iguales. Y en los que no somos iguales, ya me he ido encontrando con mi experiencia directamente en Sudamérica, podemos ser totalmente lo distinto, ¿no? El otro lado, lo contrario, ¿no? Y aquí, pues, como ven, van comentando otros compañeros, el reto o la dificultad muchas veces es encontrar el partner adecuado, que es súper complejo. Y a raíz también, pues, de las instituciones y las relaciones tanto con Stenda o con ICES, pues también, pues, ayudan bastante, ¿no?, en este proceso. Y al mismo tiempo también, Pablo, pues comentarte a lo mejor, bueno, como comentario, ¿no?, en general, que nos encontramos muchas veces de que no hay una buena coordinación o que cada país va, tanto en Europa, aportando sus fondos a proyectos muy concretos y la desarmonización que ya de por sí tiene Latinoamérica en el propio país, ¿no?, por no tener muchas veces leyes a medio o largo plazo, incluso la potenciamos los propios países europeos, cada uno con nuestros fondos, aportándolos como estimamos oportuno, ¿no? Entonces, verás, simplemente quería hacer ese comentario y al mismo tiempo, pues, agradecer, ¿no?, la labor también que hemos tenido tanto de Stenda como de ICES en este desarrollo y la importancia también de ir creando este sentimiento iberoamericano, que es muy importante y más en un periodo en el que nos encontramos actualmente, ¿no?, de países, ¿no?, que actualmente están en su aniversario de la independencia y en los que creo que es muy necesario ir resaltando esa hermandad y ese trabajo y, sobre todo, también de que España efectivamente es el puente para poder transmitir, ¿no?, para poder hacer los negocios con Europa. Muchas gracias. Bueno, brevemente, por eso existimos los organismos multilaterales, ¿no? Es decir, de alguna manera somos los que tenemos que muchas veces poner los puentes necesarios, ¿no?, para que entre países se entiendan, para que los proyectos no sean únicamente locales, y trabajamos todos en eso, ¿no? Sobre todo los de financiación, aportando capital y nosotros aportando nuestra experiencia en otras cosas, pero yo siempre lo digo y lo he dicho varias veces en mi intervención, que sin la cooperación internacional, de nuevo, pues todo se vuelve mucho más complicado, ¿no? Muchísimas gracias por todas las preguntas. Antes de finalizar, sí que me gustaría hacerle una última pregunta a Pablo. Este año tuvimos la suerte de participar con una delegación andaluza en el encuentro empresarial de la Cumbre Iberoamericana de Andorra. Fue de forma virtual, es verdad, pero bueno, volveremos y estaremos de forma presencial en el 2022 en Dominicana. Te quería preguntar para finalizar, aunque has adelantado ya algunos sectores, ¿qué otras novedades nos vamos a encontrar en Dominicana y por qué deberían nuestras empresas participar de nuevo en este encuentro empresarial? Muchas gracias. Nada, a ti, Benito. A ver, la gran novedad es que va a ser un encuentro presencial, ¿vale? O sea, y además en un sitio, como digo yo, muy agradable, ¿no? Porque, hombre, República Dominicana. Yo la verdad que cada vez que me encuentro con un empresario por la calle me pide que le invite, ¿no? Porque claro, 2 años encerrados, ¿no? Y poder estar unos días haciendo red, haciendo network y juntándote con cerca de 1.500 empresarios, que son los que vamos a llevar. Y esa es la parte importante. O sea, nosotros en los encuentros empresariales de las cumbres, y pongo el ejemplo de Guatemala porque fue presencial, es el último presencial, pues juntamos a 1.200 empresarios de todos los países. O sea, no había un solo país que no estuviera representado, ¿no? Y la gran novedad creo que es esa, el vernos la cara, el juntarnos, y vuelvo a decir, en un sitio tan agradable, ¿no? A mí me están saliendo muchos amigos, desde que... Eso es maravilloso, ¿no? Pero luego, lo que he dicho antes, vamos a hablar de los temas profundos, o sea, de las palancas que nos tienen que ayudar a reconstruir la región, ¿no? Incluyo a España también, ¿no? Y luego he vuelto a decir ciudades sostenibles, o sea, todo lleva un tono muy sostenible, es decir, nos vamos a recuperar, sí, y lo vamos a conseguir entre todos, pero tiene que ser de manera sostenible, ¿no? O sea, en el tema de sostenibilidad ya no hay elección, es sí o sí, ¿no? Rebeca siempre decía
el largo plazo empieza el mismo día que el corto plazo, y es verdad, ¿no? Y en ese tema tenemos que poner en marcha todas las políticas necesarias para recuperar la economía de los países, pero tiene que ser sostenible, ya no hay otro camino. Entonces hablaremos de todos estos temas, turismo, energía, y de qué manera el sector privado, por un lado, el sector privado va a aportar, digamos, su grano de arena y sus capacidades, y entregaremos de nuevo, como he dicho antes, un documento de recomendaciones que ya venimos trabajando. Además, mira, os invito como Extenda a que participéis en los grupos de trabajo también con nosotros, por toda la experiencia de las empresas andaluzas, y volveremos a dar estas recomendaciones a los gobiernos que vienen del sector privado, no las firmo yo, y donde le decimos, oye, el sector privado necesita que vosotros os pongáis las pilas con esto, con esto y con esto. Pues ahí estaremos, Pablo, en la próxima cumbre. Espero que sí. Muchísimas gracias por participar con nosotros y gracias a todos los asistentes. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.